que vamos a compartir con vosotros. Bueno, yo voy a empezar por un tema que la verdad es que evidentemente no es nuevo, está bastante trillado, bastante manido. Muchos de vosotros trabajáis con este target en términos de comunicación, les dirigís comunicaciones, les dirigís marcas, les dirigís productos. No es nuestra intención, desde luego, redescubrirlos, pero sí es nuestra intención aportar dimensiones diferentes y compartir con vosotros pues, datos muy concretos que esperemos que os ayuden a conocer un poquito mejor a este target, que desde luego es de una alta importancia para lo que son las marcas de gran consumo. Bueno, antes de nada, dejadme que os presente de forma muy breve cuáles son las fuentes de información en las que basamos gran parte del documento que hemos preparado para vosotros. Uno de ellos es un estudio sindical internacional que se llama Consumer Life. Consumer Life es un estudio que lo empleamos sobre todo pues, para medir tendencias. Tendencias porque medimos actitudes, medimos pues, qué le importa a la gente en su vida, medimos valores, medimos también percepción de categorías y percepción de servicios. Es un informe que, al hacerlo además en muchos países desde hace muchos años, nos permite una trazabilidad y entender muy bien cuáles son las tendencias del mercado. Adicionalmente, para solidificar bien la parte de comparador, empleamos otra fuente de otro estudio sindicado que tenemos, que se llama Future Buy. Future Buy es un estudio también que se hace en muchos países del mundo, en concreto en 25. Ambos son encuestas online y nos va a permitir dar información más sólida, cuantitativa, a determinados fenómenos que estamos observando en muchos mercados. Bueno, vamos a empezar antes simplemente con una pequeña reflexión previa, por darle un marco quizás un poquito más académico, si me permitís, y es, bueno, pues ¿por qué hablamos de generaciones? Bueno, las generaciones al final tenemos en cuenta que son segmentos, estas agrupaciones generacionales resultan en grupos homogéneos y diferenciales con respecto a otras generaciones. Eso es algo que las tiene que definir por definición, lógicamente tienen que ser así, pero es súper importante tener en cuenta que aunque son homogéneas, no son monolíticas. Caben diferentes sensibilidades, caben diferentes actitudes y caben perfiles de individuos y de ciudadanos muy diferentes. Son importantes estas generaciones y lo son en la medida en la cual tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es su tamaño en términos poblacionales? ¿Cuántos millones de individuos o qué porcentaje de la población concentran? ¿Cuáles son los momentos históricos que en mayor medida pues, definen su devenir? Todas las generaciones al final son impactadas pues, por momentos históricos que quedan en sus memorias y que las definen como colectivo. En unos casos son pues malos fenómenos, son guerras, son circunstancias negativas, y en otros casos son pues cambios culturales, cambios tecnológicos. Cada generación desde luego tiene lo suyo. Las actitudes que tienen son cambiantes entre generaciones, y esa es una de las pautas que realmente más significa y más diferencia unas generaciones de otras. El contexto económico, evidentemente, que les ha tocado vivir, generaciones pues con un contexto de guerra y posguerra, generaciones con un crecimiento económico continuado importante, crisis económicas, desde luego hay muchos fenómenos distintos. Y luego el nivel educativo, la formación que cada una de ellas es capaz de adquirir, es otro de esos elementos que verdaderamente las diferencia. Y nos son útiles porque distinguiendo y conociendo su identidad nos permite dirigirnos a ellas de manera más efectiva y relevante. Es la clave de por qué es importante conocerles y saber bien cómo son y qué es lo que realmente les importa. Bueno, y después de esta pequeña introducción, un poquito más académica, vamos a ir ya a contenidos más concretos. Este es un poco el flujo de la ponencia que voy a compartir con vosotros. En primer lugar, ¿quiénes son los millennials? Daremos algunos datos, algunos elementos que realmente les diferencian. ¿Cómo compran? ¿Qué pautas hemos encontrado? ¿Qué pautas diferenciales? ¿Cuál es su nivel de relación con las marcas? En este punto luego además nuestras colegas de Mass Media continuarán y darán mucha información a nivel de marca entre este segmento. Nos cuestionaremos si existe un espacio para la innovación. Lógicamente la respuesta es que sí, pero podemos hacer las pautas que creo que pueden ser algunas claves interesantes, y algunas conclusiones finales para unos learnings principales de la ponencia.
Bueno, vamos a ir de más a menos. En primer lugar, vamos a definirles, ¿no? ¿Quiénes son los millennials? Realmente, si buscamos en Google, no hay una definición que sea exacta y precisa. Más o menos el consenso suele hablar de aquellos individuos que nacieron entre el año 81 y el 95. Puede variar según las fuentes, 80-97, pero bueno, generalmente suele ser este. En España, que es el gráfico que veis aquí, son 8 millones de personas que concentran el 18% de la población. Estamos hablando de gente que a día de hoy está entre los 20 y los 34 años. Vamos a darles voz, que nos cuenten algunos de sus datos que nos permita conocer su relevancia. Según un estudio de Deloitte, representarán el 75% de la fuerza laboral a nivel internacional. Es un dato mundial, posiblemente en España, por el factor demográfico, pueda representar algo menos, pero a nivel mundial, fijaros que el 75% es un dato verdaderamente poderoso. En España, oye, son la generación mejor formada, no cabe duda. Todos ellos, prácticamente todos ellos, terminan la secundaria, la penetración, el grado de estudios universitarios o el curso terminado dentro de los mismos es muy elevada, un poquito más de la mitad, si lo comparamos con el 37% de la población española. Por tanto, desde luego están muy formados. Y además es una generación plural y es diferente a las previas. En este punto vamos a entretenernos un poco recordando cuáles son los elementos clave que más diferencia cada una de estas generaciones. Tenemos una primera generación, que son las personas que tienen hoy pues en torno a 70 años, de 70 años en adelante, se denominan en los manuales de marketing los silenciosos. ¿Y por qué son silenciosos? Pues porque han vivido momentos históricos complicados. Algunos les cogieron guerras, a otros, en cualquier caso, posguerras, y lo que les distingue es la abnegación. De ahí llamarles silenciosos, ¿no? Son conscientes de las dificultades y asumen su destino. A continuación, tenemos a los boomers. Los boomers, que han sido además testigos de la abnegación de sus padres, pues son sacrificados y tienen una visión de largo plazo de la vida. Es muy común que muchos de ellos, pues toda su carrera profesional la tengan en una única empresa, en una única compañía. Invierten además mucho dinero, invierten muchos recursos en la educación de sus hijos. Ellos recibieron la educación de sus padres, no tanta como les habría gustado, son conscientes de la importancia y lo que hacen es invertir mucho en la educación de sus hijos. Sus hijos es la generación X. La generación X, que también se llamaba en España generación nocilla, pues son ambiciosos y lo que quieren es crecer rápido y mezclan pues vida profesional y vida laboral. Están muy titulados, los MBAs, másters, cursos de posgrado son ya comunes dentro de esta generación, que la precedente era algo mucho más raro. Y finalmente tenemos a los millennials, o generación Y, como también se denominan. Los millennials realmente, lógicamente, cogen una parte de sus padres, que es la generación X, son altamente cualificados, están muy formados, pero para ellos ya le ponen un punto, un cierto freno a la dinámica y a la rapidez que les mostraban sus padres. No son tan ambiciosos, no son tan jerárquicos, para ellos es más importante el camino que el destino final, y lo que muestran es un elevado interés por el crecimiento personal. Hablan de disfrute, de diversión, y son muy individualistas. Y todo esto son datos que iremos contrastando en las siguientes diapositivas. Bueno, y a pesar de todas las cifras macroeconómicas, la verdad es que preocupantes y negativas que nos llegan sobre los jóvenes en España, el nivel de desempleo, unas ciertas perspectivas negativas en cuanto a su futuro económico, ellos lo perciben así. A pesar de todo eso, son optimistas, y son más optimistas que el resto de la población. En cuanto a los valores, ¿qué es lo que valoran ante todo? Valoran ante todo la honestidad. Como vemos, es algo absolutamente mayoritario. Aquí les estamos preguntando cuáles son los valores verdaderamente que rigen tu vida, qué son las cosas que más te importan. La honestidad es lo primero. El disfrute de la vida, pues a la misma altura. Quieren disfrutar, quieren divertirse, quieren vivir y acumular experiencias. Y la autenticidad. Quieren gente auténtica a su lado y es la relación que quieren tener con las personas. Estos son los tres principales valores que les diferencian o les distinguen,
Pero en este estudio nosotros le preguntamos, bueno, pues por un repertorio de valores muy amplio. Con ese repertorio, nosotros lo que hacemos es una segmentación de valores dentro de este estudio que os mencionaba, de Consumer Life. Es una segmentación que hacemos a nivel internacional y lo que nos permite es ir comparando, bueno, pues los distintos segmentos en distintos mercados, en distintos países, categorías o generaciones en este caso. Son 6 segmentos que os lo voy a presentar de una forma muy breve a continuación, más que nada para que tengamos, bueno, pues claro, de qué estamos hablando cuando veamos esta información filtrada por millennials y sus colegas de Europa Occidental, que también hemos traído alguna información. Tenemos básicamente 7 segmentos. El primero, la verdad es que los nombres en inglés no ayudan mucho, a mí francamente siempre me han costado. Los achievers. Achievers se traduce como triunfadores. Los triunfadores, ¿qué les importa? Les mueve la aventura, les mueve el interés personal, el estatus, el poder, la ambición, el verse bien, ese punto de narcisismo